Bueno, muy buenos días con todos. A continuación se realizará una sencilla conferencia que tiene como tema principal el efecto tequila en México, donde dos expertos instructores de economía darán a conocer todo este proceso y situación económica en general. Como objetivo primordial, se tiene debatir acerca del efecto tequila, encontrando las causas y consecuencias que desembocó este suceso en la historia en primera plana de México. Les mostraremos un marco lógico en pequeños fragmentos, lo que los instructores expondrán sobre el efecto tequila. Una vez concluida la exposición, se procederá a las preguntas por parte de los estudiantes, para dejar aclarado el tema y así finalizar con una pequeña conclusión. A continuación, cedo la palabra al señor economista Kevin Chávez. Por favor. Muchísimas gracias. Sí, vamos a abarcar el tema del efecto tequila en México, para lo cual pues he preparado unas diapositivas con el propósito de expandir un poco el conocimiento de manera didáctica. Y bueno, empezamos, ¿no? El efecto tequila. Bueno, antes de eso iremos con los objetivos. Como objetivo general tenemos socializar acerca del efecto tequila, las causas y consecuencias de este suceso dentro de la historia mexicana. Específicos tenemos debatir acerca del tema con el propósito de identificar características esenciales de este suceso. Comunicar la información investigada a los estudiantes del aula H2 posgrado con la finalidad de evaluarlos posteriormente. También pues se publicará esto en las redes sociales con el propósito de aportar un poco a la historia con el tema a tratar. Bueno, el tema es el efecto tequila, como le dije anteriormente, y bueno, en el marco lógico que trabajaremos o el desarrollo de la temática está qué es el efecto tequila, las causas, las características y la administración de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ¿qué es el efecto tequila? El efecto tequila es la crisis económica que enfrentó México durante los años 1994, en donde pues hubo bastantes factores, como la devaluación de la moneda como principal, y varias crisis que afectaron tanto en el ámbito social, cultural y político de dentro de lo que vendría a ser México. Las causas. Como primera causa tenemos el Tratado de Libre Comercio. Los pesos mexicanos sobrevaluados. En la tabla se mira pues en 1994 y un lapso un poco posterior y pre-anterior de lo que vendría a ser en 1994, donde se presenta un déficit o un rebaje de lo que vendría a ser el peso mexicano, marcado sobre todo lo que vendría a ser la historia de abarcando desde los años anteriores. Vencimiento de la deuda externa. Durante la administración de Ernesto Zedillo, la deuda subió a 57.756 millones de dólares. Este dinero pues no pudo ser cancelado como tal, donde México tuvo que endeudarse con el Banco Americano para poder aportar en esa deuda, pero igual las posibilidades pues de cubrir ese pago eran nulas. Características. En un solo día, el Banco de México perdió 4.000 millones de dólares de sus reservas, tomando esto en cuenta de fondos funcionarios, todo por la cuestión de impuestos y reservas más que todo monetarias por las exportaciones e importaciones realizadas por parte del gobierno mexicano, se vieron afectadas de una manera contundente con la pérdida de la mayoría de estos fondos. El peso mexicano perdió la mitad de su valor en poco tiempo. Tenemos que tomar en cuenta que un dólar pasó de 3.40 pesos a 8 pesos, que tiene una diferencia más o menos del 35 a 45% de sobrevaluación. En México se dispararon los precios, hubo bastantes crisis sociales y culturales, donde como principal tenemos la parálisis productiva y el resurgimiento pues de la desocupación en la población. Muchas personas pues pasaron desempleadas
con buenos títulos, buenos funcionarios de gobierno, empresarios y distintos emprendedores, se vieron en la ruina, en la bancarrota. Muchos recurrieron pues a solicitar pues otra clase de servicios con el propósito de buscar trabajo. La administración de Carlos Salinas de Gortari. En los 6 años que él tuvo pues de mandato, siguiendo la tradición del PRI, pues se produjo varios gastos en obras públicas con el fin de ganar seguidores. Esto no ayudó en la economía pues de México, a pesar de la situación que se estaba pasando, pues de esto ayudó a empeorar lo que vendría a ser la economía, en el factor de que siguió acumulándose la deuda y no se podía cubrir pues esos gastos dentro de lo que vendría a ser la economía marcada por México en esos tiempos. Se disminuyó en un 7% el PIB del Banco de México. Y bueno, se procedió a utilizar la estrategia de tesobonos. Los tesobonos son un mecanismo utilizado para poder pagar a los funcionarios públicos y privados con dólares y no con pesos mexicanos. Esto se lo hace a través de un pequeño préstamo al banco estadounidense con la finalidad pues de poder cubrir los pagos, gastos y deudas que se tienen, pero esto no fue muy bueno, por decirlo así, debido a la deuda que ya estaba presente dentro de México. México experimentó en realidad muchas prácticas ilícitas en lo que viene a ser función desde gobiernos, empresas privadas, públicas y mucha corrupción, lo cual pues hizo que este proceso de crisis sea un poco más contundente al momento de ser marcado en la historia mexicana. Varios funcionarios de gobierno fueron asesinados. Los casos más destacados desde Luis Donaldo Colosio, que era pues candidato a la presidencia y fue asesinado el 23 de marzo de 1994, donde todos los dedos señalaban a Carlos Salinas como autor del asesinato. Lamentablemente no se pudo obtener pruebas de esto y el caso pues cerró. Lo mismo sucedió con José Francisco Ruiz, el cual fue asesinado en 28 de septiembre de 1994 y era secretario general del PRI de México. El EZLN tuvo un enfrentamiento bélico con las Chiapas. ¿Qué era el EZLN? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un ejército revolucionario, un poco anarquista, por decirlo así, que tenía sus propias creencias políticas, ideologías políticas, en base a lo que venía a ser México en esas épocas, ¿no? Y los Chiapas eran son una identidad federativa dividida en 124 municipios. Y bueno, esto en realidad no duró más de una semana de conflicto bélico, pero fue de gran impacto dentro de la historia de México. Bueno, hasta aquí terminaríamos con la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, daría la palabra al señor mediador para continuar. Bien, muchas gracias, señor economista. Una vez concluida la exposición, se procederá a las preguntas por parte de los estudiantes. Por favor. ¿En qué consiste el Tratado de Libre Comercio? Listo. El Tratado de Libre Comercio es una adecuación bilateral utilizada por los países participantes, por lo general de todo el mundo, para aumentar y ampliar la gama de mercado de bienes y servicios. ¿Cuál es el salario mínimo en dólares durante la crisis? Listo. Tenemos que tomar en cuenta que se presentó una variación bastante complicada dentro de lo que viene a ser la devaluación de la moneda mexicana, pero la que tuvo más relevancia o marcó más venía a ser que las personas ganaban por 8 horas de trabajo $3. Era en realidad una cifra bastante baja
Y bueno, en Estados Unidos, pues por 4 horas de trabajo se les pagaba $8 a las personas pues de nacionalidad mexicana. Bien, muchas gracias. Tal vez algunos aportes que nos puedan dar, señores estudiantes, a desarrollar un poquito más la temática. Por favor. Como aporte personal podemos añadir que el efecto tequila en México trajo consigo la devaluación del peso, imposibilitando su control, asimismo el crecimiento gradual de las tarifas de energéticos y bienes públicos, logrando así el desequilibrio financiero, lo que es conocido esto también como el error de diciembre. Gracias. Muchas gracias, señorita. Tal vez otro aporte que nos puedan ayudar, por favor. Como aporte personal, podemos decir que la crisis que afectó más en los países fue en Brasil, ya tanto en su economía y como en sus exportaciones. Muchas gracias, señorita. Para finalizar, una vez finalizado por completo la conferencia, tendré que agradecer infinitamente al señor economista Kevin Chávez por dar a conocer cómo fue este gran impacto en México. Y esto no es todo, es solo una primera parte. Sin nada más que decir, doy por finalizado este video. Espero nuevamente encontrarnos en otra ocasión. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete. Quien les habla es José Cabrera. Hasta la próxima.